Cada día más pueden ser los dolores y síntomas premenstruales. En algunas mujeres se sienten más que en otros, pero en este espacio de alimentación, de salud y de nutrición vamos a hablar de este tema no solo para que las mujeres también entendamos un poquito más, sino para que el resto entienda qué nos está pasando en ese momento cuando aparecen estos síntomas premenstruales. Sofía Di Loreto está con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Buen día. Todo un tema. ¿Son normales además o no? En realidad es así. El 75% de las mujeres lo padece, o sea, lo cual estamos hablando de casi todas. Pero no debería ser algo tan normal. Nosotras, o sea, la sociedad y desde que nacemos lo hemos naturalizado. En realidad hay formas, o sea, debería ser algo mucho más que no prácticamente pasa desapercibido. Tendría que ser apenas o un síntoma que vamos sintiendo, pero no ese dolor que me tiro, que es causa irritabilidad, que sí es normal en ese 75%, hay que entenderlo. Lo que pasa es que tiene obviamente que ver con la alimentación. O sea, lo primero que tenemos para decir es que nosotros, esos son los estrógenos, ¿no? Las hormonas femeninas, en donde tienen que cumplir su función y después deben ser eliminados. Esa parte es importante. En todo ese proceso, nosotros tenemos como si fuesen, le ponen un nombre a los estrógenos, E1, E2, E3, y tiene como dos caminos, como si pudiésemos decir que hay dos rutas. Ajá. Una que es positiva y una negativa. Estamos más habituadas a la negativa, que eso a la vez, a la larga, más allá de estos síntomas y cuestiones premenstruales, da más riesgos, es preinflamatoria, da más posibilidades de cáncer, tanto de útero, mama, o sea, está más relacionada con todo eso. Y todo lo otro, del lado positivo, es más protección cardiovascular, que por eso las mujeres normalmente tienen menos riesgos de infarto comparativamente a los hombres. O sea, está como esa versión. Entonces la pregunta al millón sería, y bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el equilibrio? Y para ir para el lado positivo y no el negativo. Claro, porque en realidad, está bien, naturalizamos los dolores, pero ¿hay alguna forma de, no sé si neutralizarlos, pero al menos minimizar esos dolores? Totalmente. Los que yo siempre recomiendo, por un lado, es hacer una limpieza hepática, sí o sí. Las mujeres deberíamos, y sobre todo si te está pasando esto de tener muchos dolores, muchas chicas jovencitas sufren mucho de la semana, esa previa prácticamente no pueden hacer actividad física, les duele mucho la cabeza, o sea, todo lo que conlleva. Bueno, entonces, si ese es el caso, una limpieza hepática, que hay muchas opciones de hacer una limpieza hepática, y si no, bueno, como siempre decimos, se puede preguntarle a un profesional, pero se puede usar cardo mariano, que es todas cosas naturales, se puede usar el ácido málico, que es el aceite de la manzana, después se combina con un magnesio, o sea, se hace toda una limpieza que dura una semana, no es que estamos hablando de años de hacer. Y tomar, o sea, se puede consumir muchos coles, o sea, lo que es brócoli, coliflor, repollo, todo eso ayuda para tomar como si fuese el camino correcto. Ahora, estás derribando un mito, porque uno eso lo relaciona con todo lo contrario, con la inflamación, con los dolores en el estómago, con los calambres. Lo que pasa es que tienen un componente específico que es clave para esto de los estrógenos. Si son personas que se inflaman porque hay que cambiarle muchas cosas, hay un suplemento natural que se llama DIM, que en realidad es el componente de los coles. Entonces, hasta que arregles un montón de cosas se puede usar el suplemento, y si no, porque a veces el tema, por ejemplo, en mi caso, yo digo, todos los días comer brócoli, o sea, también a veces es inaplicable. Claro. Entonces, en esos casos, bueno, por suerte existen este tipo de suplementos en donde nos ayudan muchísimo a pasar estos momentos. Y después, porque si te pasa eso, después va a pasar una premenopausia complicada, menopausia complicada. Entonces, si esto lo empezamos a tomar desde más tempranamente, incluso desde cuando ni siquiera las nenas se hicieron señoritas, le podríamos enseñar a ayudar a que todos estos síntomas sean mucho menos notorios, menos dolorosos, o sea, donde realmente es algo que no te evita hacer deporte, que no te cambia tu vida, ¿no? Porque sí, realmente te neutraliza, en algunos casos te puede neutralizar eso, ¿no? Totalmente. Por ahí uno no lo entiende hasta que no lo pasa, o cuando empiezan a incrementarse estos síntomas, realmente te anulan, digamos, te impiden hacer otra actividad, pero con esta alimentación debería ser durante todo el tiempo, ¿no? No más allá del periodo premenstrual, esto es durante todo el mes. A ver,
que no te falten estos componentes. Una vez después de una dieta equilibrada, no hace falta todo el tiempo estar comiéndote los coles, ¿no? Bien. O sea, pero cuando si sufrís de esto, sí se debe hacer el tratamiento para lograr como reacondicionar el cuerpo. Y si no te pasaba antes y te empezó a pasar, obviamente que hubo algo que cambió interno. El omega 3 también ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con la inflamación. Entonces, bueno, eso también está muy bueno. Lo importante es entender eso, que si hay etapas en las cuales yo anduve bárbaro, no me molestaba y de golpe algo cambió y algo pasó, bueno, eso es lo que hay que cambiar y mejorar, pero que se puede solucionar y de formas naturales. O sea, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, los anticonceptivos es algo que hace una desregulación entre los estrógenos y la progesterona, que es uno de los síntomas. O sea, nosotros tenemos que creemos que estamos bien, pero el estrógeno dentro de los valores normales en mi laboratorio lo tengo en el punto más alto, pero dentro de lo normal, y la progesterona en el punto más bajo, pero de lo normal. Esa brecha enorme es la que hace todos estos síntomas. Entonces, si tomás anticonceptivos, más aún por ir requerís de estos suplementos, porque hace esta diferencia que hace que sea más compleja, en donde yo no me doy cuenta, porque el anticonceptivo pareciese como que me regula mi ciclo, estoy más, pero internamente sigue haciendo algunas macanas. Y te digo, entonces, si la tomás muchos años y después las dejas. Ese es el tema. Ese es el problema. Bueno, gracias. Por Nos favor, vemos el jueves. ¿Cómo no? Gracias por haber venido, como siempre.